Hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta hora y lo vamos a hacer con otra de las virtudes, de las características, conductas que como hijos de Dios debemos tener. ¿Cuál fue la que vimos la semana pasada? La obediencia, amén, mire, si se acordaron, gracias mi hermana. La obediencia y el énfasis en estos estudios, en estas meditaciones, en la palabra de nuestro Dios, es el aspecto práctico de cómo poner por obra la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la humildad. ¿Cómo es o qué es ser humildes? Vamos a analizar esto y vamos a meditar en el pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 2, versículos del 1 al 18. Ejemplo de humildad es el título de esta meditación. Ejemplo de humildad. Para entrar en materia, lo primero antes de analizar la palabra de nuestro Dios es dejar en claro qué es la humildad y qué no es. ¿Qué es humildad? Me llama mucho la atención que nos comentan que en los grupos de AA, en los grupos, bueno, no tanto en los de AA, sino en estos grupos donde de alguna manera tienen, sí de AA, pero de tiempo completo, de 24 horas a las personas con adicción, cuando piden algo en la mesa que están comiendo, échame tu humildad. Si yo quiero que me pasen las tortillas, échame tu humildad y dame la tortilla. ¿Qué es la humildad? Es que esa persona vive muy humilde, como que se refiere a la pobreza. ¿Qué entendemos por humildad? Porque la Escritura nos estará llevando el día de hoy a ser humildes. Noble, que los de sangre azul somos nobles, entonces somos humildes. Amén, amén. Mándame. Sencillitos, humildes, carismáticos. Va por ahí el asunto. Vamos a ver la definición de humildad. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Humildad en acción será el primer punto y la definición, gracias hermanita, está en la pantalla. Para empezar, es una virtud, ¿ok? Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. ¿Tiene algo que ver con el dinero? No. La primera acepción en el diccionario relacionada con la humildad se refiere a una virtud. Ya la segunda o una segunda o tercera acepción sí tiene que ver con la carencia de recursos económicos. Pero la primera definición, la primera acepción de la humildad tiene que ver con una virtud, que reconozcamos o que conozcamos nuestras propias limitaciones. ¿Somos propensos a esto? No. Los mexicanos, hace algunos años decíamos, somos dostrecianos. ¿Qué es ser dostreciano? Hermanito, ¿cómo es para su chamba? 2, 3. ¿Cómo son nuestros estudiantes en la escuela? ¿Cómo van? 2, 3. ¿Cómo terminaron el ciclo escolar? Pues hay 2, 3, puro dostreciano. ¿Cómo es usted para su trabajo? ¿Cómo hace usted su trabajo? Pocos son los que dicen bien, pocos son los que dicen excelentes.
Bueno, no, dice nuestra hermanita, debe estar bien. Sí, pues eso es lo que está esperando el patrón. Pero cuando les preguntamos, pregúntenle a los vecinos, a la familia, a los hermanos en la fe, ¿y cómo te va en la chamba? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo trabajas? Algunos llegan al punto de decir, yo hago como que trabajo y el patrón hace como que me paga. No, la humildad tiene que ver con reconocer, tener un conocimiento claro de nuestras propias limitaciones. ¿Sí? ¿Seremos buenos para todo? ¿Y debilidades? ¿Podemos todo? No. ¿Y actuar y en obrar de acuerdo a este conocimiento? ¿Qué tal cuando hay alguien que sabe más que nosotros? Y esto se da mucho en los niños, ¿no? En las escuelas. La publicidad, la mercadotecnia, ahorita que no está Fanny con su pirotecnia, tiene que ver con querer tener más, lo más nuevo, lo más importante, lo más... ¿Qué es entonces la humildad? Es esta virtud de reconocer quiénes somos, qué limitantes tenemos y actuar con base a esto. ¿Cómo lo vivimos en la iglesia? ¿Cómo lo vivimos como hijos de Dios? La palabra de Dios nos dará consejo en esta tarde para actuar conforme a lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a la humildad. El primer punto, ya veíamos el título. Vamos a ver los primeros 4 versículos, los primeros 5 versículos de este capítulo número 2. Ahora sí ya entramos en materia, a lo que dice la palabra de nuestro Dios con relación a la humildad. Esta carta el apóstol Pablo la escribe desde la prisión, estando él encarcelado. ¿Ok? Dice la escritura, versículos del 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ok? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. 5 recomendaciones en el primer versículo, así es que no se me vayan a dormir porque necesitamos que estén atentos. 5 recursos que tenemos como cristianos para vivir en armonía, para vivir en la unidad. En las reuniones de oración por Zoom hemos estado reiterando cada que oramos por la iglesia, por la unidad de la iglesia, que haya un mismo sentir, que estemos unánimes. Las actividades que tenemos en puerta requieren que como iglesia actuemos en unidad y en armonía. ¿Cómo? Con humildad. 5 recursos que la palabra de Dios nos da. ¿Cuáles son? Versículo número 1. Por tanto. ¿Por qué por tanto? Porque en el capítulo número 1 el apóstol Pablo le ha hablado a la iglesia en Corinto de la importancia de vivir en unidad. La identidad que como hijos de Dios debemos tener. Versículo número 1 del capítulo 2 vienen los 5 recursos. El primero, si hay alguna consolación en Cristo Jesús. ¿Somos consolados por nuestro Señor Jesucristo? La palabra consolación, además del sentido que nosotros entendemos, consolar, apapachar, animar, levantar, es exhortar. ¿Somos exhortados, somos animados por nuestro Señor Jesucristo a trabajar? Sí, claro.
Segundo recurso, si algún consuelo en amor. Hay exhortación, hay ánimo en el amor. Nos amamos como hijos de Dios. Amamos el trabajo que hacemos para la obra de nuestro Dios, o venimos porque pues ya no nos queda de otra, o porque pues ya me lo pidió el pastor, o porque pues ya me tocó. Vemos el rol de limpieza, pues ya ni modo me tocó. El rol de los talentos, pues otra vez. ¿O lo hacemos con amor? Consuelo, dice la Escritura, alguna consolación, consuelo, si hay algún consuelo de amor, exhortación en el amor. Tercero, ¿alguna qué? Comunión del Espíritu. ¿Tenemos el mismo Espíritu Santo? ¿Tenemos el Espíritu Santo en común? Entonces debemos estar en unidad. Estos son los recursos que nos está proveyendo la palabra de nuestro Dios. Si algún afecto entrañable. ¿Qué quiere decir este aspecto de la Escritura, este recurso? Algún afecto entrañable. Compasión. Sí, muy mío. ¿Qué es la compasión? Sentir lo mismo que el otro está sintiendo. Tener compasión por alguien no es decir, ay, pobrecito. No me encanta nunca esa frase. Ay, es que pobrecito, le pasó esto. Ay, es que es pobrecita, por eso. No, eso es sentir lástima. La compasión es compartir con la persona su situación y hacer algo. ¿En qué consistía el proyecto de los niños que se llevó muchos años aquí en la iglesia, o algunos años aquí en la iglesia? Así se llama la organización cristiana, compasión. Ya de repente en algunas familias, allá fue en algún lado, se desvirtuaba y nada más, ¿qué me van a dar? ¿Y ahora qué voy a recibir? ¿Y ahora qué voy a...? ¿De dónde provenían esos recursos? De quienes mostraban compasión. ¿Ok? Entonces ese es otro de los recursos. Cuarto recurso, afecto entrañable. Y el último del versículo número 1, ¿cuál es? Misericordia. Tampoco es lástima. La misericordia tampoco es lástima. ¿Qué es la misericordia entonces? Benignidad, bondad hacia el otro. No porque se lo merezca. No porque se lo merezca. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Nos la merecemos? ¿Merecemos su misericordia? No, por supuesto que no. Sin en cambio, su amor se extiende hacia nosotros. Si estos 5 recursos están presentes en la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, el resultado será que nos comportemos con humildad. Porque no nos vamos a creer acá la última Coca-Cola en el desierto. ¿Cuál será el antónimo? Lo contrario de humildad. Orgullo, soberbia, altivez. Hay algo de altanería, pero mejor expresado es la altivez. Y si lo analizamos desde esta manera, no tiene nada que ver con la cuestión económica. Hay gente que no tiene un peso en la bolsa y es terriblemente orgullosa. De humildad no tienen absolutamente nada. Vea a estas personas, algunas que andan pidiendo dinero en la calle, les dice uno, oye, lava mi coche, lava unos trastes, barre la calle y ¡no! Yo estoy pidiendo dinero, no trabajo. ¿Hay humildad en alguien así? No. Seguramente lo han visto en redes sociales, aquel que le dan una monedita porque está limpiando el parabrisas o algo, y se indigna y se los avienta, se los regresa. ¿Eso es humildad? No, no es cuestión económica. Hay gente con una gran capacidad económica y que son
muy humildes. Son capaces de detenerse a saludar a la persona más sencilla, en su empresa, en la calle. Son muy agradecidos, son atentos, conocen a las personas por su nombre, se ocupan, se preocupan, y no tiene que ver nada con el dinero. En la iglesia de Cristo, si hay estos 5 elementos: consolación en Cristo, consolación, el consuelo de amor, la comunión en el Espíritu Santo, el afecto entrañable y la misericordia, ¿cómo debe ser nuestra convivencia? Armoniosa y en unidad. Cuando vemos, por ejemplo, el video con el que se cerró la escuela bíblica de vacaciones el año pasado, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo vieron la clausura los que estuvieron aquí presentes? Ay, bien bonita, bien. ¿Quiénes trabajaron en todo? Cuando vimos aquí adornado todo. Ay, qué bonito. Así es nuestra iglesia, y lo vemos en redes sociales. Y ahora el último video de introducción que hizo nuestro hermano Sergio, y ya los preparativos que están, por un lado, entre semana, están ensayando. Nuestra hermana Betty nos comentaba que tiene unas coreanitas ahí. ¿Les digo el chiste local? Tiene unas coreanitas o chinitas ahí trabajando con las manualidades para el cofrecito. ¿Quién son esas chinitas? No, ¿cuál? Es su mami. Está trabajando, está preparando algunas cosas de las manualidades que van a tener los niños. Nuestras hermanas hoy en la mañana las escuchaba, ya se están organizando cómo va a quedar el menú, quién va a hacer qué, quién va a hacer lo otro. Todos de alguna manera estamos trabajando con un objetivo. Tenemos en puerta el aniversario también. Todos también estamos atentos a hacer algo. Tenemos los bautizos también en puerta. Debemos estar ocupados en hacer algo. ¿Cómo lo vamos a lograr? En esta unidad, en esta armonía, con humildad. ¿Dónde se reflejaría la soberbia o la falta de humildad? En alguna de estas actividades. Cuando no hay interés, o cuando digo, para el menú, yo quiero el primer día, hamburguesa doble con queso, papas a la Espérame, ¿de quién? ¿Y qué vas a cooperar? ¿Qué vas a poner, mi hermano? Pues les traigo las tortillas. Pues ¿de dónde? La armonía, la unidad que hay en la iglesia, en los hijos de Dios, nace de estos 5 recursos que pone la palabra de Dios. Y por consecuencia, solo un hijo de Dios puede actuar de manera plena en humildad. Cuando vean que a alguien se le sube la espuma a su chocolate y que se siente que acá es el pastor, es el ungido, el apóstol, el licenciado, el ingeniero, eso no sirve. No hay base en la palabra de nuestro Dios. Segundo punto, ¿quién será nuestro ejemplo? A partir del versículo 5 leemos y hasta el versículo número 11. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué cara pondría Pedro, o qué cara puso Pedro, cuando en la última cena el Señor Jesús se levanta de estar a la mesa, se ata la toalla, toma el agua
y empieza a lavar los pies de los discípulos. Se indignó. A mí no me vas a lavar los pies, no. ¿Por qué? Porque la labor que estaba haciendo Jesús le correspondía al más bajo en la escala de esclavitud, al siervo de menor rango. Ese es al que le tocaba lavarle los pies a los visitantes, a los participantes en la cena. Ninguno de los discípulos quiso hacerlo. Como cuando vamos a empezar a comer, ¿qué sucede? Cuando nos acordamos de dar gracias y orar. Te toca, no, a ti, no, tú, no. Había que lavarle los pies. Alguien tenía que hacer esa labor. Por definición tenía que ser el más humilde o bajo en la escala. Aquí sí aplica en la escala de esclavos. ¿Quién lo hace? Jesús. ¿Por qué? ¿Le quitaba en algo hacerlo? ¿Por qué no quisieron hacerlo los otros ingratos? ¿Por pena? No, yo diría que por orgullo. ¿Cómo? Yo, Simón, si soy el primero, ¿cómo yo, Juan, si yo soy el discípulo amado, a mí me toca estar aquí junto a mi Señor? ¿Cómo yo, si soy Tomás? ¿Cómo si yo llevo la tesorería? ¿Cómo si yo hago esto? ¿Cómo si yo hago lo otro? No hay humildad. ¿Por qué? Porque creemos que esa actividad le corresponde a alguien sin importancia. ¿Cómo voy a salir a repartir folletos? No, eso que lo hagan los de evangelismo. Así es que hermanita Carmen y hermano Mike, ahí les encargamos. ¿Van? ¿Por qué sí lo hizo el Señor Jesús? Porque sabe quién es Él. Haya, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no le afecta humillarse, porque sabe quién es. En sus trabajos, ¿qué es lo que no harían? En el hogar, ¿qué es lo que no nos gusta hacer? ¿Lavar trastes? ¿Lavar los trastes? ¿Lavar el baño? Planchar, dice mi hermanita. Si pudieran contratar a alguien para que lo hiciera, amén. Sí, por favor. ¿Por qué no les gusta hacer? A lo mejor por lo tedioso, por lo apestoso. ¿Qué tal lavar la ropa? Si hay adolescentes en casa y hay calcetines que se paran solos. ¡Ay, Señor Jesús! Cuando nosotros tomamos la decisión de servir a nuestro Dios, lo hacemos conscientes de que somos hijos de Dios. Y lo que Él nos mande a hacer, lo vamos a hacer con excelencia. Sea que nos toque estar al frente, dirigir, o estar en la puerta como nuestros hermanos diáconos. Ya luego les jalo las orejas. Vénganse, hermanos, vénganse. Dejen allá la puerta, no se va a caer sola. Ya después se ponen a cotorrear allá y todo, pero bueno. El ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo es que no importa cuál es el puesto, el nombramiento. Es nuestro Dios el que nos lleva a servirle. Y si nos toca estar en un lugar de eminencia, bendito sea su nombre. Pero también si nos toca estar en el backstage, atrás del escenario, en el staff, en donde el Señor nos ponga, allí debemos servir con humildad, sabiendo nuestras limitaciones. No que nuestras limitaciones sean un pretexto para no servir, como dijo Moisés. Yo soy tartamudo. No. Se los he comentado en reiteradas veces. Mi sueño guajiro sería tocar el teclado, el piano o algo así. Ver a nuestros hermanos cuando están aquí en el teclado, tocando, alabando a nuestro Dios. Ay, aleluyita de la buena. Entonces, ¿qué? Como yo soy el pastor,
pues yo puedo subirme y poner el teclado, quitar a nuestra hermanita Shali o a nuestro hermano Sergio, a quien esté ahí. A ver, quítense, yo lo voy a hacer. ¿Será de bendición? ¿Por qué? Pues no sé tocar. Bueno, corrija ahí, por favor. Sé tocar Noche de Paz. Con el dedo índice y solo los primeros 2 renglones de la primera estrofa. Hasta me sé las notas. Sol, la, sol, mi. Sol, la, sol, mi. Ya. Ahí está. Ahí está. ¡Bravo! Conozco mis limitaciones. No lo voy a hacer. No debemos tomar lugares, responsabilidades que no nos correspondan. A menos que el Señor nos lleve a hacerlo. La humildad es esto, reconocer que yo no me voy a poner a decirle al hermano Pepe, oiga, ese aplanado, la verdad, como que no, por supuesto que no. Imagíneme a mí, bueno, sí ha sucedido, ¿verdad? Diciéndole a mi esposa, mi amor, los ingredientes que estás ocupando, la verdad, no lo voy a hacer. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha llevado a actuar, a servir en algún área en específico. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. En su plan, en el plan de Dios, era que Él se despojara, se humillara, se despojara de aquella gloria. Imagínense que estando Él en la presencia del Padre, estando Él en la eternidad, podía Él trasladarse de un lado. Él veía sobre todo la creación, y que de repente, de momento, tuviera que, para trasladarse, muchachos, vamos a Belén. De aquí a Capernaum, súbanse al bote, vamos a atravesar el mar de la Galilea. Es limitarse. Y lo hizo con amor. Hubo sufrimiento, claro. Padeció, claro. Padeció hasta el punto de entregar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Lo dice así la Escritura. Versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí decimos, aleluya, gloria a Dios. Y sí, nos encanta la exaltación de nuestro Señor, por supuesto. Como cristianos, a veces queremos nada más la exaltación, que nos reconozcan nuestra labor, lo que contribuimos, lo que hacemos, lo que decimos, de qué manera participamos, y nos encanta el reconocimiento. La pregunta es, ¿hubo humillación? ¿Hubo padecimiento antes? Ya son meses los que llevan nuestras hermanas preparando la escuela bíblica de vacaciones. Aparentemente no está sucediendo nada. Pero sí están nuestras hermanas, digo, al grado de tener coreanitas trabajando para estar a tiempo, el staff ensayando y descubriendo que nuestros adolescentes, algunos tienen 2 pies izquierdos. Claro que hay sufrimiento, claro que hay entrega, claro que hay sacrificio, y cuando esto existe, cuando hay humildad y reconocer nuestras limitaciones, pero que con todo eso Dios puede usarnos para su honra y su gloria, Él nos exalta. No nos confundamos, debemos nosotros exaltar y honrar a Dios, pero Él nos levanta, dice la Escritura, Él levanta del polvo al desvalido. Él hace habitar a la estéril
como madre de hijos jubilosa. Claro que nos levanta. Claro que al reconocer que nosotros somos débiles en el Señor, somos fuertes. Amén, ya despertaron, bendito sea Dios. Esto es la humildad. Y el ejemplo, claro, lo tenemos en el Señor Jesucristo. La exaltación que recibe nuestro Señor Jesucristo de que, versículo 10, para que en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Hay sufrimiento? ¿Hay humildad? ¿Humillación? Sí. Pero después vendrá la exaltación. ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros parientes, amigos, nos hacen burla por ser cristianos? ¿Es agradable? No. No lo es. ¿Qué debemos pensar? No se preocupen. Reconocemos que Jesús es el Señor. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a ir con Él. Y los que se burlaron, pues estarán como los que se quedaron afuera del arca en el tiempo de Noé. No seamos de piel tan sensible en ese sentido. Regresando al tema y al trabajo en la iglesia. El tercer punto. ¿Qué nos llevará la palabra de Dios a hacer? Ya vimos lo que es la humildad, ya vimos el gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, y ahora ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos tocará a nosotros hacer? Tercer punto, la afirmación, tomar la decisión de seguir al Señor. En una reunión el día de ayer me decían, es que, ¿por qué Dios es así? Y yo, ¿cómo? Pues es que siempre deja a uno malo y a uno bueno. Y me decía este hombre, yo creo y estoy seguro de que Dios no es para todos. Dije, entonces Dios es mentiroso. Jesús vino, pero no es para todos. Entonces Jesús es mentiroso. Le dije, ¿no será que no todos quieren seguir a Jesús? ¿No será esa la diferencia? Porque el mensaje es para todos, la invitación es para todos, la oportunidad es para todos, pero solo aquellos que aceptan la invitación, solo aquellos que creen en Jesús como su Señor y Salvador, solo estos son llamados hijos de Dios. Esta unidad, esta humildad que habla la palabra de nuestro Dios, ¿es para todos? ¿Es para todos? Ya empezó la deliberación entre el cónclave bautista. ¿Será para todos? ¿Quiénes pueden cumplir con ser humildes en los términos que estamos analizando en la palabra de nuestro Dios? ¿Sí? ¿Todos? Solo los hijos de Dios. La invitación para ser hijos de Dios es para todos, pero usted pídale a una persona, esta que veíamos en el ejemplo, que anda pidiendo dinero y no trabajo, dígale, tienes que ser humilde y hacerte como Cristo. ¿Qué nos va a decir? Es como loco. Estas características, estos recursos, esta virtud es de los hijos de Dios. Cuando encontramos a alguien a quien le falta humildad, debemos orar por él, por supuesto, por él, por ella, pero también debemos poner así como que unos puntos suspensivos ahí. ¿Será realmente hijo de Dios? Así sea siervo de Dios. He visto grandes hombres y siervos de Dios que no tienen un gramo de humildad, los ingratos.
Tercer punto, afirmación. Dice a partir del versículo número 12 la Escritura, Filipenses 2, a partir del versículo número 12, por tanto, esta es una conclusión, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Recordemos, Pablo está encerrado en la cárcel. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué se pierde? Algunos entienden mal este versículo, lo interpretan mal y dicen la salvación se puede perder. Entonces cuídala con temor y temblor. ¿Será? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les está queriendo decir el apóstol Pablo a los filipenses? Cuiden su salvación con temor y con temblor. Y más que cuidarla, dice, ocupaos. Ocúpense de su salvación. ¿Qué quiere decir esto? Con temor y con temblor. ¿O por qué tenemos que hacerlo? ¿Porque se pierde? ¿Cuántos quisieran, sobre todo jóvenes, a ver si sonríen así por lo menos, cuántos jóvenes ahora quisieran tener en sus manos, pues, el iPhone 15 Plus Max Super Shubidubit Shabadaba? ¿Cuántos quisieran? ¿Cuántos podrían? Heme aquí, Señor, envíamelo a mí. Ahí está, ya surgió la humildad en la hermana. También nosotros, sí, claro. A muchos les encantaría. Ahora que adquirimos la computadora, ¿pues qué clase de computadora creen que quería yo? No me pregunten qué computadora es, se las voy a traer un día para que le echen un vistazo. Es computadora argentina. Sencillita, humilde, porque no tiene muchos recursos. ¿Está buena? ¿Sí? Ya en las reuniones de oración ya no les da hipo a nuestros hermanos que cantan las alabanzas, ya no se quedan. Ya, vamos mejorando. Pero cuando nosotros vemos lo que dice la palabra de nuestro Dios, en este versículo muy en especial, que nos ocupemos de nuestra salvación, no quiere decir que la vamos a perder, quiere decir que aquello nuevo que recibiéramos, si recibiéramos aquel iPhone, si recibiéramos aquella supercomputadora, si recibiéramos aquel supervehículo, ¿cómo lo cuidaríamos? ¿Cómo lo trataríamos? Con pincitas, ¿no? Dice la sabiduría popular, ay, jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? Y le compraríamos su estuchito al iPhone, y le compraríamos una bolsita, y su esto, y su lo otro, y no me lo vayan a tirar, y no me lo vayan a rayar, y no... Pero dele el celular a un bebé, ¿cómo lo trata? Lo avienta por allá. Mi nieta ya estuvo a punto de aventar el celular de la mamá al agua, ya lo iba a hacer submarino. ¿Les preocupa? ¿Por qué? Porque no saben el valor. Sabemos el valor de la salvación. A nosotros no nos costó, pero le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Su sangre preciosa fue derramada. ¿Es valiosa la salvación? Claro, tenemos que ocuparnos en ella. No porque la vayamos a perder, sino por el valor que esta tiene. No nos costó a nosotros. No fuimos nosotros los que estuvimos clavados en esa cruz. No fue nuestra sangre la que se derramó. No fueron los azotes que recibió nuestro Señor Jesucristo los que debíamos recibir nosotros. Entonces tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, afirmar nuestra decisión. Por eso les preguntaba, esta humildad, esta conducta es para los hijos de Dios. Todo mundo debiera ser humilde, y hay gente muy humilde que no conoce de Dios.
en el término correcto de la palabra humildad. Pero como hijos de Dios debemos ser un claro ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque Cristo obra en nuestros corazones. Versículo 14. ¿Cómo? 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El trabajo para nuestro Dios debe ser con esto, con humildad, con unidad, con armonía, asidos de la palabra, sencillos, dice el apóstol Pablo. El versículo 15 me lleva a meditar, a pensar. ¿Habrá hijos de Dios con manchas? Iba a decir manchados, pero soy feo, entonces no lo digo. Pues así lo dice la Escritura, versículo número 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Habrá hijos de Dios dálmatas? O sea, medio manchaditos. Sí, claro. Es ahí a donde necesitamos reconocer nuestras faltas, donde necesitamos reconocer nuestro pecar, donde necesitamos reconocer nuestras debilidades y decirle: Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi incredulidad. Cuando nosotros analizamos la palabra de nuestro Dios, vea la manera en que el apóstol Pablo cierra esta parte de la Escritura. Está invitando a que la iglesia en Filipo trabaje. Ya lo vieron a él preso. Muchos empezaron a tener miedo. Ay, no hay que predicar. No, ¿qué tal si vamos a parar junto con Pablo a la cárcel? ¿Qué tal que nos reconocen? No. Dice el versículo 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Si de esta cárcel voy a salir con las sandalias por delante, si tengo que morir, no tengo problema. ¿Por qué? Porque vuestra fe, vuestro servicio será un gozo para mí, porque podré llegar a la presencia del Señor y decirle: mira, estos en Filipo no son manchados, se la rifaron. Están predicando tu palabra, están creciendo, están fortalecidos porque están unidos en la fe, en el gozo, en el trabajo. Hay armonía. ¿Opinan todos igual? ¿Piensan todos igual? No. Pero trabajan juntos en armonía para la honra y la gloria de tu nombre. Versículo 18 concluye el apóstol Pablo: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cuál será la conclusión? ¿Qué podemos concluir? Que haya humildad entre nosotros en el trabajo. Que el hermano o la hermana opina de manera diferente, está bien, hermano. No les voy a decir quién, pero seguramente sí reconocerá estas palabras. Respeto tu decisión, aunque equivocada. La humildad se muestra en la acción, en el trabajo, en el servicio a nuestro Dios. Si nuestra idea es buena, es mejor, es importante, compartámosla. Pero si alguien más se quiere imponer, simplemente busquemos demostrar lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Digamos, como dice el versículo número 1, regresemos a él: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, sintamos lo mismo. Trabajemos para nuestro Dios. Sigamos esforzándonos en la obra. El Señor nos ha salvado, amén, nos ha redimido, nos ha dado gozo, nos ha dado paz, nos ha levantado del polvo. Si ha sido así, ¿cree que podamos seguir trabajando juntos? Una de las hermosas características que encontramos en nuestra iglesia, en este lugar, es eso, el trabajo. De repente somos muy poquitos, van a decir los varones, ¿verdad? Hermanos varones, hermano Bonfi, que le tocó estar ahí pintando paredes, él solito ahí, estaba. Nuestro hermano Pepe, de repente llegábamos y... ¿quién más? Eventualmente se añadieron algunos. Hagámoslo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Les invito a que puestos de pie, en el lugar en el que el Señor nos haya puesto, con los dones con los que Él nos ha bendecido y con el deseo firme de ser luminarias en el mundo, de proclamar la palabra de nuestro Dios, hagamos su voluntad y no la nuestra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres el único digno de recibir honra y gloria. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra y encontrar el ejemplo máximo de la humildad, que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, se humilló a ser como cada uno de nosotros, a vivir las dificultades, las penurias, todo aquello que a nosotros nos afecta, nos quita la paz. Y lo hizo tu Hijo sin pecado. Gracias, Señor, por este ejemplo de humildad. Permite, Padre, que nosotros como tus hijos podamos dar buen testimonio y ser conforme a lo que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es, al ejemplo que Él nos dio. Eres tú, Padre, el que dirige nuestras vidas. Te agradezco la vida de cada uno de tus hijos en tu templo, en esta tu casa de oración, en esta tu iglesia, Pipchalco, Pan, Vino y Aceite. Gracias por el esfuerzo que cada uno de ellos hace, que cada una de las familias hacemos para que tu obra en este lugar continúe y se siga extendiendo tu reino a nuestro alrededor. Permítenos hacerlo con sabiduría, en obediencia a tu palabra y con la humildad con la que tú nos estás instruyendo. Gracias por tu bendición y por tu dirección. Te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén.